Dirán ustedes, ¿pero qué es lo que le han dicho trompadán? No veo yo la cosa obscena ni esto de... Digo, ¿qué vas, Botsuana, a pedir información sobre el trompazo célebre de Campechano y tal? Digo, pues ¿qué le dirán? Que no sé qué. Y entonces veo que se pone colorada Silvia y... yo, no, soy una señorita trompadán, pero si eso es una cosa de párvulos ya, no sé. Me preocupa, me preocupa. No, yo creo ahora que hace un poco de frío aquí en el estudio, quizás ha sido también motivado por la temperatura sí. del estudio. No. Bueno, vamos a... Había una canción, una rumba muy de los 70, a cada lado estoy, tengo todo el cuerpo malo. Pues eso lo cogerá enseguida Isabel para la Crónica Rosa, que por cierto está institucional. Nunca se ha hablado tanto de sexo en las Cortes Europeas, pero nunca. Vamos a ver, hay muchos asuntos, pero a elegir, que diría Pili Juerga. Bueno, hay que decir que todavía estamos impactados por esas llamadas telefónicas que está haciendo Marcelino Iglesias a los aragoneses para pedir el voto para Pilar Alegría. Falta Lambán desde el más allá. Sí. Claro, total, por inteligencia artificial. Bueno, es el estilo Errejón, no deja de ser una copia de lo que ya hizo Errejón. ¿Os acordáis de hola, soy Íñigo Errejón, te llamo para pedir tu voto? Pues fijaos cómo ha acabado Íñigo Errejón, para pedirte tu teléfono. Por cierto, hoy noticias sobre Elisa Muliá y claro, es que todo parece indicar o todo parece llevarnos a la misma conclusión, ¿no? De que estamos ante un inmenso montaje en donde quizá en un momento determinado se aprovecharon de una muchacha cuya estabilidad a lo mejor no era, pues no sé si la más oportuna, pero lo cierto es que da la sensación de que esto se ha apañado por detrás y al final se cargaron a Errejón, el macho alfa 2, que era lo que querían por venganza. Bueno, y hay que decir que si yo no estoy mal informado, el abogado de ella es de Sumar. Sí. Es decir, es Yolanda Díaz la que le ha pagado. Sí. Y anoche leí, porque yo estaba atónito, digo, bueno, al comentario de las 6, digo, vamos a ver, esto demuestra que puede haber denuncias falsas y que aunque no sean falsas las denuncias, puede haber una manipulación, que eso de hermana yo sí te creo, pero depende. Claro. O sea, si tocas a mi hermano, no. Claro, por supuesto. Pero lo que estamos viendo en el PSOE en la izquierda. Y me da la impresión, efectivamente, de que haya habido un apaño, igual que ha habido un apaño previo, que hay un apaño posterior. Sí, hoy en The Objective contaba Luca que efectivamente, y es que fue muy descarado, acordaos que estaba en esa campaña metida Cristina Fallaras, que había empezado con Podemos, con la gente de Podemos, a recopilar denuncias anónimas y tal, y saltó esta mujer con la denuncia ya poniendo la cara, digamos, para denunciar a Errejón, y también promovida por Podemos y por rivales de Errejón dentro de Sumar, para quitárselo del medio, al margen de que este chico pues tenía también problemas de conducta, pero vamos, nada que no se solucionase con un bofetón, pero bueno. Recuérdese que él le pegó una patada a un señor enfermo de cáncer para haberlo matado. Tenía agresividad. Y sin embargo se lo perdonaron. Y la Fiscalía en este caso no estuvo nada activa. Y en este caso lo denunció, pues una denuncia que la verdad era lo que yo, como decía Santiago, es increíble que un juzgado lo admitiera a trámite, porque es que de verdad daba vergüenza ajena. Y entonces, pensando que iba a haber luego ya más personas, ella misma lo dice, es que luego no ha salido 9, y me dejaron dice, sola. había 9, luego ese era el plan. Y al final se dio cuenta, porque Errejón tiene una muy buena abogada, que era todo muy endeble y que al final iba a salir la escaldada encima. Porque encima tiene una denuncia ahora de Errejón contra ella que la mantiene. Ahora sí. ¿A qué la quita? Ha dicho que de momento no, que la mantiene. ¿A qué la quita? Me imagino que la acabará quitando. La acabará quitando. Porque a nadie le interesa ya que se investiga hasta el fondo. Aparte las que diligencias son muy puñeteras. Pero Errejón es irrecuperable, que yo creo que era el objetivo, era la caza mayor, en este caso era lo que pretendían. Pero porque había 9. Si comparas el tránsito de este tipo de denuncias, que lo que ha quedado clarísimo por toda esta gente que dice no hay denuncias falsas, pues menos mal que no hay denuncias falsas. Pues claro que hay denuncias falsas, y claro que hay maldad, lo hay en el hombre, lo hay en la mujer, y lo hay hasta en los perros. Pues evidentemente que hay maldad. Y precisamente la justicia tiene que tener mecanismos para desligar y para quitar la parte de maldad de la parte que es real. Por eso hay que comprobar y hay que aportar una carga probatoria. Y no vale con que lo denuncie una persona, no vale. Hermana, yo sí te creo. No, si hay pruebas te creeréis, si no, pues no. Es una
eslogan aberrante. Es muy llamativo, ¿no? Porque esta sí llega a los tribunales, esta sí se carga al bicho, por llamarlo de alguna manera, a Errejón desde el punto de vista político, que es justo lo contrario de lo que ha ocurrido con las denuncias en el Partido Socialista. Sí. Es decir, esta historia de es que las denuncias... No, las denuncias, si tú tienes mecanismos para que lleguen a la justicia, llegan. ¿Qué es lo que pasa? Que en los partidos políticos las están utilizando. Y cuando quieren que llegan. Sí. Y cuando no quieren que lleguen, no llegan. Hombre, y se paran. Porque resulta que qué cercanía tiene Pilar Alegría, ¿no? A determinada gente. Dentro del propio Podemos había habido ya denuncias antes contra Errejón, denuncias pues una muy concreta que además las pusieron y siguieron los trámites, digamos, institucionales internos, pues que se le había tocado el culo en un mitin, otra que le había pegado un pellizco. Sí, salieron varias, pero luego no fueron a los tribunales. No, y tampoco pasó nada. La respuesta de los errejonistas fue contraatacar con lo que aportaron de Pablo Iglesias y de Monedero, pero esas no han llegado. Bueno, y luego, hubo una campaña general también promovida desde los medios de comunicación hablando de unos comportamientos inadecuados de Errejón y que era Vox Populi, que todo el mundo lo conocía. Es más, periodistas que han seguido la información de Errejón también se sumaron a esa denuncia. Incluso Clara Serra, cuando ella deja y abandona el cargo, en un comunicado que emite en Facebook, Clara Serra fue pareja de Íñigo Errejón. Ella viene a decir o a denunciar... La larga fue Pitita. Que el feminismo que proclaman no se corresponde con las actitudes y los comportamientos de los dirigentes. Clara Serra era profesora de filosofía, era siendo una belleza alucinante. Sí. Se fue con un francés que trabajaba en un circo, entonces hizo de amazona. Sí, era impresionante. Malabaristas en caballo. Se ponía ahí cabeza abajo y con la cola de caballo. Y es una mujer con un nivel intelectual, es seria. Lo que dice son tonterías de Judith Butler, pero tiene nivel. No, ahora está cambiando. Ella no. Es más, hizo una defensa de la cosa sadomaso, la literatura y las fantasías de violación, que yo pensé, esta va a durar muy poco. Pues solo faltaría que una mujer no pudiera tener fantasías de violación. Frente a las estupideces y la gazmoñería de sus correligionarias, ella yo creo que se distingue porque estaba incómoda y porque tiene un trabajo. Tenía dónde ir, volvió a sus clases de filosofía y ya está. Pero es que la mitad no tiene a dónde ir. Sí, lo peor de esto es que la máxima defensora de la utilización de estas denuncias, que es Irene Montero, sabe perfectamente por qué estaban impulsando esa norma. Y es porque estas denuncias se convierten en una especie de arma arrojadiza. ¿Te quieres cargar a alguien? Es facilísimo cargártelo. ¿Quieres parar eso? Lo puedes parar perfectamente. Con que no lleguen a la fiscalía. Es la persona que va sembrando el tóxico, ella y su pareja, y son los únicos que están, cada vez, no solo sobreviven, sino que prosperan. Pablo Iglesias sigue teniendo un control pleno de la cúpula de Podemos. Pleno, ¿eh? Son su señora y la amiga de su señora. Exacto. Bueno, se sigue discutiendo con él todo. Hoy sorprendentemente, y digo que hoy sorprendentemente porque estamos a escasos días, a escasas jornadas de unas elecciones importantes en Aragón, la portada del diario El País a 4 columnas, el Partido Popular presionó a una edil para tapar una denuncia de acoso. Es que lo hace siempre el País. Solo hace siempre. Cuando hay en el Partido Socialista, como tienen buenas fuentes, lo sacan a 4 columnas. Esta información se basa en la documentación entregada por esta persona, por esta mujer, al Comité de Derechos y Garantías del partido. Son un total de 20 páginas de informe en donde, entre otras cosas, por resumirlo, ella relata y describe un inicio de acoso sexual, de intención sexual por parte del alcalde, de acoso a esta mujer, que luego deriva en un acoso laboral porque ella no se somete a los deseos sexuales que tiene en principio el alcalde y que con varias personas además como testigo, pues él expresa sin ningún tipo de tapujo. Las declaraciones de esta mujer en el comité del Partido Popular están aquí escritas en entrecomillados, es decir, han sido grabadas, se desconoce por qué persona, me imagino que lógicamente por ella, obviamente, pero son bastante descriptivas y en ellas aparecen desde el año 24, febrero del 24, a noviembre-diciembre del año 24, una serie de reuniones y de pasos que ella da para denunciar esta situación que acaba con su carrera política porque ella, en principio, comienza como colaboradora, luego en unas elecciones pasa a ser concejal, hasta que ella entrega el acta al ver que esta persona le ha apartado y se siente discriminada, ¿no? Hay dos personas que aparecen directamente en la gestión de esta crisis, Alfonso Serrano y Ana Millán.
altos cargos del Partido Popular en Madrid, en donde, según estas declaraciones textuales, básicamente la dicen que no la pueden proteger si ella denuncia en un juzgado o en la policía. Es decir, que la protección del partido pasa porque esa denuncia no se produzca. Hasta tal punto es explícita, en este caso, Ana Millán, que llega a decirle y a asegurar que el Partido Popular está para ayudarte. Ese amparo pasa por quitarte de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual. Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada. Esta es solamente una declaración textual de otras que se producen. Alfonso Serrano va a salir dentro de unos minutos antes de que comience el pleno en la Asamblea de Madrid, pero he de adelantar que, bueno, que en principio el Partido Popular insiste en que esto no es un acoso sexual, que esto es un acoso laboral, y que, lógicamente, bueno, pues esto no determinó y no se concretó en una denuncia en un juzgado. Bueno, ahí hay un problema evidente. No se presentó denuncia, hubo acoso. Si está, no se presentó denuncia, igual que ahora la Muliá se retira porque no puede soportarlo. ¿Era falsa o no? Algo de verdad debía tener cuando van los jerarcas del partido a decirle que no denuncie. Que ¿cómo te iba a proteger el partido? Porque ella dejó el partido, se fue. Ella tiene trabajo, no es la clásica que... Es una persona con 2 carreras universitarias, o sea, 2 másteres. No de hecho, tontita. el alcalde de Móstoles, cuando la ficha, porque es una persona, su familia está ligada al Partido Popular, le dice que él necesita una persona con probada solvencia, con nivel. Para... Y es bien difícil conseguir gente con nivel que entre en política, y se nota en estas cosas. Que es sorprendente que esta información salga 15 meses después de que se haya producido los hechos y a 3 días de unas elecciones. Pues sí, en el año 22, ¿no? Bueno, en el año 22 comienza la relación, el acoso. Sí. Y todo este proceso de... Ella escribe una carta a Díaz Ayuso expresándole y explicándole la situación que está viviendo. Luego se reúne en marzo del 24 con Alfonso Serrano, el 16 de abril con Ana Millán. Todo eso se produce en el año 24. En octubre del 24 ella entrega el acta de concejal, y ya en noviembre y diciembre del 24 se presenta todo esto ante el Comité de Derechos y Garantías. Es decir, es un proceso que se produce en los últimos años. Ahora van a dar explicaciones. Han emitido un comunicado del PP de Madrid y dicen que es falso que el PP de Madrid presionase a esta mujer para tapar nada. Les sorprende el retraso en darse a conocer esta noticia. Dicen que no van a valorar conversaciones que creen que están troceadas, que consideran que están troceadas, es decir, que solamente se ha publicado un extracto que es el que interesa en este caso al medio de comunicación, al País, y bueno, que la denuncia objeto de la información carecía de sustento alguno, que no saben si ha obrado con mala fe y que quizá debería llevarlo a un juzgado, mejor que intentar dañar la imagen de un alcalde. Pues no, un juzgado. ¿Qué pasa? Que en un juzgado no dañas la imagen de un alcalde. No, pero por lo menos sabes que va a haber una investigación. A mí lo que me asombra es que esto te lo van a grabar sí o sí, y hablas con esa tranquilidad. Bueno, primero, en esto no hay medias tintas. O hay o no hay. O acosas o no acosas. No es lo mismo querer ligar que ponerte pesado. Exacto. Y luego ya por lo laboral. Y luego, por lo que parece, encima, pues como la Jota de la Dolores. Como no le hacía caso a la Dolores, pues ibas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que es una chica muy guapa y amiga de hacer favores, porque no le había hecho el favor al de la Jota. Y eso es tan viejo como el mundo y tan asqueroso como ahora. Pero es que en partidos políticos que predican siempre la ejemplaridad, ¿dónde está la ejemplaridad? Sí, es que en todas partes, en todos los partidos hay por supuesto, gentuza, pero... Primero, que no sabemos si es verdad o no, pero en todo caso es verdad que todo este despliegue es llamativo, y cuando ves luego la noticia que va debajo, el PSOE carga contra los populares por el caso de acoso. Nosotros actuamos, el PP encubre. Así lo tenemos ahí. Hazme el favor. La persona en cuestión, la mujer en cuestión, no se conoce su identidad porque prefiere no hacerla pública. Bueno, ya se conocerá, efectivamente. Ella en esa
parte inicial, en esa primera fase de intento de acoso sexual con un fin, lógicamente, último, habla de una obsesión del alcalde con ella. Dice, algún textual, a ver si encontramos algún hueco de tranquilidad juntos, tenemos una conexión increíble, en política a veces surgen relaciones de complicidad que sin darte cuenta llevan a algo más, hay que dejarse llevar. Luego, en determinados círculos, cuando ella ya le dice que es una mujer casada, que tiene niños y que no va a tener ningún tipo de relación personal con él, denuncia la mujer que el alcalde, en otros círculos con compañeros, dice que la he fichado para que me haga un gran trabajo, esta mujer nos alegra el día y a mí me lo va a alegrar más, está buenísima, es solo para mí. Y luego ya hasta que empezó a decir que sí que estaba manteniendo relaciones sexuales con ella, divulgando ese bulo que lógicamente llega a sus oídos y se genera un clima de tensión. Es una cosa tan vidriosa porque enseguida se te ocurren alternativas, posibilidades. Antes escuchábamos que es hoy que sabemos las grabaciones de lo que decían en Vox cuando se fueron del partido. Pues me cuentan que Nolasco, el de Teruel, tenía una novia. Ya no la tiene. Y entonces de aquella novia, que yo no debió acabar muy bien, que era muy del partido y muy tal, pues viene... De aquellos... De aquellos, eso. De aquellos vienen estos lodos. Y eso es verdad. Es perfectamente posible, es verosímil. Y además, según cuentes la cosa, pues siempre hay dos versiones, y además es verdad, y cada uno lo vive de una manera. Pero hay una cosa que eso no falla nunca. ¿Quién tiene poder y quién no tiene poder? Es verdad que hay muchas que ascienden aprovechando que el que tiene poder las eso, y encima lo tontean, lo lían y a lo mejor se va a casa a dos velas, porque eso también pasa, eso pasa, y ha pasado desde antes de Aristóteles, o sea, pero el problema es que como la política ahora es un escaparate, y en las redes y en los medios todo el mundo tiene que ser ejemplar, claro. Y como eso de ser ejemplar es muy difícil, sobre todo estando en política. Hombre, lo que parece pues esto obvio... es una guerra política que los golfos de ese periódico, que está defendiendo a Salazar, que está defendiendo a Puente, que está defendiendo a Cerdán, a Ábalos, a las putas de Ábalos, que está defendiendo a Coldo, que lo ha hecho hasta ahora mismo, que sigue haciéndolo, sacan ahora que es un asunto muy menor, al lado de colocar volquetes de putas en Teruel y 100 suripantas en el Ministerio de Fomento, colocar que con dinero público le paguemos los revolcones a esta gentuza. Les debería parecer muy descarado publicarlo mañana, que es viernes, a 2 días de las elecciones. Lo han hecho, claro, porque ¿desde cuándo tienen esta información pues preparada? Fíjate, si es del 24. El 24 ahora, la neverita. La defensa de las víctimas suele empezar por los plazos, claro, porque cuando sacas algo un jueves previo a las elecciones, dices, ¿en serio la utilización de información sobre víctimas es el respeto a las víctimas? ¿Y sabéis por qué sale hoy? Porque hoy tiene previsto pasar el que está acusado, por Dios, del PSOE. ¿Quién? ¿Salazar? Salazar. Paco Salazar. Iba a decir Abascal. Hoy comparece en el Senado. Sí, claro, ahora, pues ya está. ahora a las Amigos 10 míos, ya está. Ahí está la cosa. Y claro, también era una maniobra del PP llevar a Salazar hoy al Senado. ¿Por qué? Pues porque tuvo la cena amistosa con Pilar Alegría. Entonces, Pilar Alegría está acorralada por ese lado. Sí. Y hará como la puntilla. Entonces, pues sacan esto para echar un poco de humo, ¿no? Claro, yo no recordaba, que hoy es el día de Salazar. Y Salazar digamos, es un cálculo... Yo no soy como los del PP. Claro, pero es que ¿y por qué peor me van a preguntar si ustedes están encubriendo al alcalde? Exactamente. Aquí hay una historia de fondo, que es la ley suelta violadores. La ley suelta violadores obligó a generar esos circuitos internos que hay en los partidos, que eso es un auténtico chiringuito montado precisamente para que ninguna denuncia llegue a tribunales. Claro. Y que se han convertido en trincheras, en parapetos, en los que cuando una persona, cierta o falsa, presenta algo, nunca jamás se pueda comprobar a toda velocidad judicialmente. Queda dentro de ese cinturón de no, es que tenemos nuestro canal antipresión, canal antiacoso. ¿Cómo que canal antiacoso? O sea, es el canal que más garantiza que nada llega a la justicia. Claro, eso se lo inventó la ley suelta violadores. Claro, y esa es la declaración que es verdad que es muy comprometida, porque al final si tú no conocemos la otra parte, porque la contrapartida la desconocemos y efectivamente no está aquí transcrita. Pero claro, cuando tú a una concejal de tu partido le dices que solamente la puedes proteger si no sale del partido el caso,
Hay que recordar que eso se lo inventó esa ley, ¿eh? O sea, había partidos y chiringuitos que tenían ya implantados esos cinturones de seguridad para que nadie pudiera llegar a la justicia. Son círculos de silencio. Y la ley suelta violadores obligó a tener esos sistemas de control, esa especie de tuppers en los que cierras todo lo que ocurra dentro de la organización y tienes que pactar con ellos, porque si no tienen una capacidad de presión brutal sobre ti, con lo cual a un potencial caso o de acoso se suma otro caso de acoso, que es el de los propios políticos diciéndote no llegues, no vayas, no vayas. Pero en Podemos, lo que llamaba Errejón la morita, que nos ha hecho abandonar al Polisario, ¿qué pasó con la morita alumna de Pablo Iglesias? Totalmente. Pues esa es una historia que empieza esa gente de Marruecos, crea una fundación para defender a Marruecos por el mundo, hablaba un francés estupendo, ella era muy buena en fútbol femenino, tenía, pues no como la novia de la Ronaldinha que llamaban, que tenía el récord mundial de 500 toques de balón, es una cosa asombrosa, aparte que era bellísima. Yo comí una vez con ella y con la señora, la dueña del Rayo Vallecano, la mujer de Ruiz Mateos. Bueno, qué divertida, qué lista. Y me dijo la mujer de Ruiz Mateos, en un año se ha separado. Él le pasa una pensión estupenda y siguen tan amigos. Es listísima. Oye, lo clavó, pero es que lo clavó. Pero en este caso, como que comentábamos ahora de Vox, las grabaciones, en un partido ahora te graba todo el mundo, porque con un móvil grabas y además con claridad. Lo que me asombra es que en el PP no preguntaran si había algún caso antes de llamar a Salazar, porque seguramente sin Salazar esto no sale. Claro. Porque además, para la mujer, que hasta ahora es secreto, ya no será secreto. Además, no sale con un despliegue que parece que es el Watergate. ¿Sabes? Parece todas las páginas que no han sacado sobre el caso Coldo, el caso Mascarillas, el caso Obras Públicas, las tenían reservadas para esto. No, pero es verdad que tienen... A ver, los partidos obviamente tienen que establecer reglas claras. Claro, tienes a un político, una política, no sabe ser hombres, claro, un político que a lo mejor gana... elecciones y es un valor claro para Móstoles el partido. No es una alquería, Móstoles es un señor municipio. Exacto, entonces 200.000 habitantes. es complicado. Más que una toda la denuncia, provincia de Teruel. puedes desconfiar de las denuncias, pero vamos, me imagino que es muy complicado también para los partidos, yo entiendo, dar credibilidad y sobre todo cómo actuar, pero en fin, ahí el problema, Maite, lo que no puedes decir es cállate, no denuncies, que tampoco sabemos si lo han dicho, pero en fin, obviamente han actuado con una torpeza, parece muy grande. Pero claro, el problema de esa versión es que ya te ha ganado. Ya lo otro es llevar la contraria, tal y cual. Porque lo suyo sería, si es verdad, si se abrir una investigación, o sea, ya hacerlo a fondo y según las conclusiones que este señor salga y vas a prescindir de un candidato que te gana elecciones. Claro, ahí tienen ellos un problema. Es que además en Móstoles debe haber empleados del PP 500. Que tiene más Móstoles que toda la provincia de Teruel, o sea, que se dice pronto. Pero claro, es que con la ley del sí es sí, yo sí te creo, y no hay denuncias falsas, esto te obliga a estas cosas. Cualquiera puede poner o me asciendes o te denuncio por acoso sexual. Esa ley ha sustituido a la justicia por un juicio mediático controlado por entidades dentro de los partidos. Siempre. Eso es lo que ha hecho. O sea, era un cortafuegos, tú no llegues a la justicia y eso viene de la ley. Te quedas aquí y nosotros lo administramos. Nosotros lo administramos se administra en defensa, para empezar, del esclarecimiento de lo que ha ocurrido, ni de broma. Se administra la información dependiendo de cómo te interese y se filtra a determinados medios dependiendo de cómo quieras acabar o no acabar o perdonar a esa persona. Por eso unos casos acaban llegando a los medios, otros no llegan a los medios. Unos casos llegan a la justicia, otros no llegan a la justicia. Y otros directamente, como el caso de Julio Iglesias, te haces ahí un tonto revoluto, suelta la bola. Sigue sin darle el texto de la denuncia falsa. Porque sabe que es falsa y porque la Durantez... Pero si es que yo la recuerdo del juicio de Rubiales. Y yo no sabía que era esta. Digo, y esa fiscala que se le abre siempre la túnica y tiene un mostrador, a cuyo lado la Santa Olalla es plana. Era una cosa grotesca, porque lo del piquito era grotesco. El juez era un festival, tenía un carácter tremendo. Los abogados no sabían cómo defender al tío que veías a Rubiales y querías condenarlo. Pero pues que la habías visto tocándose las ingles al lado de la reina en el palco. Eso era más condenable que... Eso, mucho más. Lo de Piquito, no. Y además, si lo vimos, si es que lo vimos, ahí no había ninguna agresión sexual. Pero claro, la legislación en España, por la Montero y esta patulea, la PAM, patapán, ha hecho que el primero que denuncia ha ganado.
aunque luego sea mentira, aunque no vaya a los tribunales y tal. El caso mismo de lo de Rejón, que empieza esta fallarás, pero ¿cómo puedes publicar denuncias anónimas? Pues lo empezó a publicar. Y si no fuera, porque luego decían, sí, es un patrón de comportamiento, hay 9, esta tía dice que había 9 que iban a denunciar con ella. Y más políticos y periodistas, ahí había de todo, había denuncias de todo tipo. Es que intentaban imitar lo que pasó en México. En México yo recuerdo que abrieron listas anónimas en redes sociales donde decían, por gremio, periodistas, escritores, músicos. Entonces ahí cualquiera podía poner... Pues a mí es que desde me hizo un guiño hasta me violó 80 veces. O sea, era una cosa... Y bueno, tuvo consecuencias terribles. Yo, claro, conocíamos a veces nombres que salían ahí. Y me acuerdo que uno de los denunciados fue un músico que decía una que le había puesto ojitos cuando ella era menor de edad. Y era un músico que trabajaba, era un rockero muy conocido en México, que trabajaba justamente con grupos de jóvenes y tal. Y el tío acaba ahorcándose. O sea... todo por denuncias anónimas. Era una cosa delirante. El otro día, y no anónimo, porque claro, este periódico, que es lo peor, yo empecé a escribir en él, o sea, y Maite se fue hace menos tiempo, pero el defensor del lector se convirtió en un mecanismo de expulsión de indeseables, porque el defensor del lector podía defender al lector atacando a Menganito o a Zotanita. Nunca dijeron que la campaña que hicieron contra Carlos Bermud, el director de Magical Girl, que es excelente película, por cierto, porque había unas novias que le denunciaban que él había tenido sexo duro con ellas. Dice, pero vamos a ver, ¿hay alguna violencia a la mujer? ¿Hubo algo sin su consentimiento? No, pero ahora lamentaban... ¿Cómo que lamentaban? Es que a veces confunden un mal polvo con una agresión, o sea, así es, o sea, o un mal rollo con una agresión. Exactamente. El caso más llamativo de o lo reconvierten. Que es lo que hicieron. A este lo han hundido. A Bermud lo han hundido. Él había presentado una demanda judicial, sí, imagino que estará... y está en marcha. Sí. Pero claro, vete tú ahora en ese ambiente, que es el de los actores y actrices, el ambiente es criminal. No te aceptan por denuncia falsa, no se está aceptando nada porque exigen que haya dolo y consideran que si tú aceptas que ha habido dolo en una denuncia, estás limitando la capacidad de denunciar. El caso es que esto no fue tanto denuncia como un reportaje de... anónimo. Es que no era denuncia, era un reportaje que en la práctica funcionaba. Un reportaje del País. La pieza que hoy llevan, porque luego es una doble página, que la verdad es que está muy bien construida y bueno, le han dedicado espacio y tiempo y trabajo. ¿no? Dice, finaliza con el siguiente apéndice, dice, si conoce algún caso que no ha sido denunciado o no figura en esta información, puede hacérnoslo llegar a través del correo electrónico abusos@elpaís.es. Es decir, tienen una cuenta de correo electrónico... Para anónimos. Anónimos, sí. Bueno, por ejemplo, yo ahora estoy harto porque Gurlian no invierte en el Zaragoza. No invierte. O sea, es dueño del Zaragoza y vamos a ir camino de tercera división, que es la segunda RFF. Y puedo decir que Gurlian, que va de guapo, de chulo y tal, que es tan alto como Sánchez, pero más guapo, más rico, y es un pájaro de cuenta, ha abusado en Zaragoza de 3 o 4 baturras de una asociación que seguía al Real Zaragoza por ahí donde nieva. Y voy y lo escribo, ¿y qué va a hacer Gurlian? ¿A que lo tapa? Les podemos mandar el caso de José Tomé, que lo he visto poco reflejado. Sí. O sea, José Tomé, el que era presidente de la Diputación de Lugo, sigue siendo alcalde de Monforte de Lemos. Sí, señor. Renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo porque dice que, claro, el partido que le está presionando... Porque lo echan los del BNG. Efectivamente. Claro. Lleva ya acumuladas, que yo recuerde, 6 denuncias. Sí. Le ha echado de tal manera al Partido Socialista, lo digo con toda la ironía, que él sale de presidente de la Diputación, pero garantiza el voto para que el PSOE mantenga la presidencia de la Diputación en otra persona. Sí, señor. Pero además, actos seguidos, 4 días después, se vota con el apoyo del Partido Socialista en Monforte de Lemos una elevación de sueldo para que todo lo que había perdido con el sueldo de presidente de la Diputación de Lugo lo gane con creces. Ha quedado 10.000 euros por encima del sueldo que tenía y que había renunciado por 6 denuncias de acoso sexual. Hombre, no sé, a lo mejor como caso de connivencia lo pueden publicar. Bueno, pero han publicado lo de los pederastas, lo que sacó Luca Constantini en su libro, Protegidos por Yolanda Díaz. Sí. O imaginemos que ahora en abusos@elpaís.es una mujer anónima que es periodista del País, por ejemplo, dice que se siente acosada por, no sé, el director del periódico. Mira, hay una novela de Rosa Montero que puede ir por ahí.
Claro. Lo van a investigar igual, pero bueno, es que al final el anonimato es una manera también de indefensión absoluta para y también una herramienta de chantaje con esta ley. Hay una que quiere ascender a ser redactor jefe y dice o me asciendes o te denuncio. Y han tenido algo o no. Y era consentido o sí. Depende, pero si es que la indefensión, esa es una ley diabólica, porque tienes que probar tu inocencia en lugar de alguien tiene que probar tu culpabilidad. La ley era del sí es sí, soltamos violadores, sí es sí, vamos a utilizar las denuncias, sí o sí, aquí tenemos razón nosotros, sí o sí, estás fastidiado si alguien te presenta una denuncia porque no se va a poder comprobar con toda velocidad y con toda celeridad en la justicia, sí o sí ganan ellas. O sea, esta era la norma. Pero y ellas claro, no me refiero luego a las mujeres, me refiero a las de Podemos. Pero el resultado de estas tiparracas es que, claro, si hubiera prosperado, que no llegó a presentar denuncia y lo entiendo, la alumna de Monedero a la que cita en el váter Pablo Iglesias para ver que pues iba a refrescar, pues claro, que era alumna del otro, 17 años parece que tenía, que estaba en primero. Sí, de carrera, y nada más empezar, ya se las llevan al bar y le dicen a esta. Bueno, este Monedero tiene la mano muy larga, siempre la mano larga va al mismo sitio, eso es una cosa sabida, pero luego no es del todo malo. Es decir, que ya había un mecanismo conocido de ascenso y de nota, porque esta gente que va por ahí ya se sabe. Esta es una gente que luego tiene que aprobar a quien le diga. Tenía fama que cuando te metías en el despacho de Monedero convenía dejar la puerta abierta. Sí, sí. De hecho, bueno, salió de la universidad. Bueno, sí, sí. Con la cela, ¿a quién se lo mandamos hoy, Federico? Pues sí, la verdad es que con todo esto no lo sé. No lo sabes. Yo creo que a la novia de Nolasco. Que creo, venga. Es que en Teruel, entre pocos que somos y encima... o a la jefa de gabinete de la que fue presidenta, ¿no?, del Parlamento, que esa mujer ya, hablando en esos términos de Abascal, pues ahí digo sigue. Yo, ahí sigue y además claro, está ahora, en estos momentos, por eso digo que a la novia de Nolasco y su entorno. En estos momentos debe estar ya haciendo las maletas. Tiene una hermana. Metiendo las cosas en la caja. Sí, es que el problema de Teruel es que nos conocemos todos. Y en Zaragoza nos conocen a todos los de Teruel. Con lo cual, pues eso es un problema. Pero esta picaresca, digamos, como ha quedado ahí, pero esto otro no. Esta es una mujer que tiene una familia, que a lo mejor se ha arrepentido de haberle dicho aquello al partido, que ahora no querría que tal, y ve 2 años después de estas historias que el país lo saca a ver si consigue algún voto para Pili Juerga, que estaba comiendo con Salazar el mes pasado. Hay que echarle Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. La piel es el espejo de nuestra salud interior y no hay que esperar a que notemos la sequedad, el descolgamiento o las arrugas. Debemos actuar antes, actuar nutriendo desde dentro para dejar los signos prematuros del envejecimiento, y qué mejor que esta época del año, el invierno, con su frío también por la humedad, para nutrir y prevenir la salud de nuestra piel. La mejor forma de hacerlo, pues ya lo saben, Colacel Antiox de Mundo Natural. Y es que Colacel Antiox nos aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivalía a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés, o si lo prefieren en la aplicación móvil de Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Vamos a ver, Naya, me interesa todo lo del Corte Inglés, ya ves, no es que me interese, es que lo vivo. Lo vivo. Lo sé. Bueno, ¿qué es ofertas límite? Pues son unas ofertas increíbles, pero solo por un tiempo limitado. En todos los departamentos. Te voy a dar algún ejemplo. En colchones, 50% de descuento en una selección de los modelos de las principales marcas. En la marca WMF, 50% de descuento en la batería de 5 piezas Provence Plus. 40% de descuento en ollas rápidas Perfect. Además, en alimentación, 2x1 en todos los espárragos y pimientos carretilla, o en detergente en gel Colon 45 lavados. También hay segunda unidad a un 80% de descuento en todos los ahumados de la balinesa. Así son las ofertas límite en todos los departamentos así. Consulta condiciones. Dicho, ¿verdad? Sí. Qué buenos son los de carretilla. Pues solo hasta el 8 de febrero, hay que darse prisa. También, carretilla. Pero solo hasta el 8 de febrero, ¿eh? Federico, también en la tienda, en la web y en la aplicación. Hasta el 8, que es nada. Mira, como no puedo votar en Aragón, miré al Corte Inglés. Muy bien. Claro. Qué pena, ¿no? Con lo que vale un voto en Teruel.
No. Aquí en Madrid eres uno más. Cambio en Teruel, te miman, te ofrecen cosas, te dan mantecaos. Por cierto, que ahora mismo Maite Loureiro está publicando en Libertad Digital esas encuestas internas que maneja el Partido Popular y que le dan a Pilar Alegría una bajada espectacular. Estamos hablando de 16, 17 escaños, ¿eh? Bueno, pero si el problema es que como ella ya sale perdiendo, si no pierde lo que dicen las encuestas, en el fondo va a salir bien. Ganando, saca claro. 18, que es un pésimo resultado con todo el gobierno, con todo. Ha estado 2 años saliendo en televisión todos los días. Es verdad que haciendo el ridículo, pero a sus votantes eso les da igual. Y si con eso sacan mal resultado, es porque como candidata es muy mala y porque el partido es un partido odiado ya por la mayoría de los españoles. Pero con que saque un escaño más de lo poco que le bajan, pero con ya Vox, dirá, con no ha 12, ido mal. Federico, es que es distinto. Vox dobla la apuesta, digamos. Ahora, como debe ser. Sí, pero por ejemplo ahora, si no saca 12, sino 11, ya no es un buen resultado. Ahora, ¿cómo debe estar para haber recurrido a una grabación de Marcelino Iglesias? Que yo esperaba, digo, hombre, si te llama Marcelino Iglesias, lo primero, hola, soy Marcelino Iglesias. Te voy a explicar que nunca lo hice el caso Plaza aquí en Aragón. Por ejemplo. Te voy a explicar porque salía dinero hasta por las ventanas. Sí. ¿Y qué es Dios la bendito. Confederación Catalano-Aragonesa? Sí, sí. Sí, porque el Reino de Aragón no, ni a Corona no, la Confederación Catalano-Aragonesa. Marcelo y Mezquitas. Lo que más le gustaba era salir con Pascual Maragall en las Ramblas, en Barcelona. Y hacía que lo emitieran en Aragón Televisión. Fíjate, hablando catalán con Maragall, hombre, hablar catalán como español está al alcance de cualquier imbécil. En el Zaragoza todavía lo recuerdan, ¿eh? Sí. Sus gestiones. Bueno, menudo, Agapito. Sí, sí. ¿De dónde viene Es de nuestra esa ruina? época. Sí, sí. De Agapito y el Soy Agapito eran lo mismo. Sí, sí. ¿Qué comisiones fichando argentinos descatalogados? Bueno, aún debemos dinero. En fin, pues hacemos una pausa. ¿Cuándo es la rueda de prensa que ha dicho el PP? Ahora, en unos minutos antes del Pleno. El Pleno comienza a las 10. Tiene que estar a puntito de comenzar. Pues nada, hacemos una pausa. Decimos que sigue lloviendo y nevando. Toda la noche ha estado nevando en mi pueblo. Pero ahora va a estar todo el día lloviendo. O sea que va a haber un barro en esas montañas tremendo. Van a quedar sepultados los molinos ahí. No, porque en mi pueblo está muy bien adoquinado, que lo hizo mi padre en la posguerra. Tuvo que obligar a la gente que tuviera un grifo en casa. Decía, pues siempre hemos ido al corral. Bueno, era mi padre, para que le llevaran la contraria. Y adoquinado desde el año 40, tal y cual. Y entonces tiene una infraestructura muy buena. Cosas que se pueden hacer en una dictadura, pero que no se hacen en una democracia. Porque te empiezan a tocar las narices. Los ganaderos no quieren a los maderistas. Los maderistas odian a los ganaderos. Los pastores se cruzan. Llega un diputado y tal, y al final no se hace nada. Menos mal que la infraestructura ha sido... El cauce del Turia de Franco, si no es en una dictadura dispuesta ya por cuestión de imagen, de orgullo y también por patriotismo. Dice, hombre, no podemos dejar a los de Valencia que se ahoguen otra vez. 12 años, 4 veces lo que pensaban que iba a costar, encontrar unos problemas de ingeniería, pero como España tiene unos ingenieros extraordinarios, la única cuestión es que tuvieran dinero. Las cosas nuevas que hacían en Alemania se estrenaban en Valencia, todas. Y un año antes de morir Franco, o 2 años antes, es cuando lo terminaron, más de una década trabajando. Y hacen un cauce nuevo. Y llegan estos mangutas ecologetas y dicen que hay que volver al cauce viejo del Turia. ¿A qué? ¿A ahogaros? Bueno, son así. La ley de la huerta que hizo el Chimo Puig siniestro era eso. No limpiaron el cauce del Barranco del Pollo, 230 muertos. Y no ha sido la jueza Roja de Catarroja, no ha sido para llamar a Teresa Rivera ni a Sánchez. No, bueno, de hecho le presentó un informe la Guardia Civil diciendo que el 87% de las víctimas mortales de las inundaciones realmente tenían que investigarse por otro lado, que era el Barranco del Pollo. Claro. Y cogió el informe y lo apartó, no lo incorporó al sumario. No, y solo dijo, eso no me has gusta, hecho una fuera. bronca, además. Sí, una cosa. No, y además que está instruyendo con el marido. Es una cosa que dice, bueno, que cabe más corrupción, cabe. Pero el Consejo del Poder Judicial lo ha hecho muy mal. Porque estas cosas tienes que pararlas. Que hay 200 muertos, que no es una cosa de un supuesto acoso, de una pirada, no. Que hay 230 muertos. Y que sigue sin llegar la ayuda. En fin. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está, según les decíamos, la borrasca Leonardo, ni que fuera Da Vinci. O sea, va a seguir funcionando al menos un par de días más.
Bueno, hoy en buena parte de España va a seguir lloviendo todo el día, toda la noche, todo el día siguiente, con intervalos, pero sigue lloviendo o nevando en las zonas altas. Estamos pendientes de que, a ver si encuentran a la mujer desaparecida que cayó al agua en Turbilla, en Málaga. Todavía no tenemos noticias, o si hay algún caso parecido, esperemos que no. Ha habido muchísimas incidencias, se han reabierto los centros educativos, porque es que en algunos casos son guarderías necesarias. Entonces, bueno, pues digamos que hay que conectar las necesidades de unos y de otros. Hay gente para trabajar que no puede dejar a sus hijos pues están viviendo donde viva, o no tiene dinero, o no tiene oportunidad, o no tiene familia, y es un problema con los niños pequeños y con los pocos que hay, además, si no cuidamos esas parejas, en fin, fructíferas. Las temperaturas: 14 de máxima en Madrid, 25 de máxima en Murcia. Murcia va a tener un calor este año, porque tú lo ves, y ahora en invierno está así, cómo se va a poner a partir de junio. O sea, tremendo. Bueno, y la mínima en Pamplona. Recuerdo de Coldo. O sea, tú te imaginas una noche como la de ayer, que estaría lloviendo en Pamplona, con esa, y mucho adoquín ahí y tal. Sí, entonces, cómo brilla al lado de la muralla, cómo brilla el adoquín mojado, ese frío de Pamplona, que no sabes si es húmedo o directamente criminal. Las luces, como son a la antigua, son pequeñas, un poco amarillentas, y allá al fondo hay un prostíbulo llamado Rosalex, donde entra pues lo más tirado de Pampa. Ahí está Coldo. Se ha llevado el calor a la prisión. Sí, la calefacción humana. Sí. Así está el tiempo. Bueno, y en la bolsa, nos estabas contando la que se ha liado con la familia Escribano y los borrones de Moncloa, porque hizo de el mejor escribano echa un borrón. No, es que los borrones de Moncloa, ¿Qué está pasando? A ver. Bueno, tenemos, hay un auténtico terremoto en Indra. Estábamos, de hecho, terminando de redactar la información antes de venir aquí, y tenemos también noticia de última hora, porque si ayer la confirmación que teníamos era que se había citado a Ángel Escribano en Moncloa, a imagen y semejanza de lo que sucedió con Payete, por un malestar importante por las relaciones con Santa Bárbara, cuyo recurso ante el Tribunal Supremo amenaza todos los programas de defensa en este mismo momento. Lo que sabemos hasta ahora es que las agencias de información evacúan un teletipo que se hace eco de un comunicado que directamente Ángel Escribano ha enviado a Bloomberg, donde dice: quiero ser claro, esto es entre comillas, nadie ha pedido mi dimisión ni hay ningún proceso en ese sentido. De momento, Ángel Escribano quiere defenderse de las informaciones en las que, según nos ha llegado a Libre Mercado, ya hay nombres hasta de su sustituto al frente de Indra. ¿Lo recibió el sacacorchos de Moncloa? Lo recibieron en Moncloa. Al parecer, con quien él suele hablar es con el número uno, pero no sabemos quién le citó. Es que, claro, estaba trabajando en las relaciones con Botsuana, claro, y con Bután. Suele hacer muchas... y con Burundi, y sobre todo con Georgia. Porque la gente cree que Georgia es Polo Los Billy, Georgia es la Organización Mundial de Turismo, Georgia es Begoña, Georgia es Barrabés, Georgia es la sede de la Castellana, 70 años gratis el alquiler y 20 y tantos millones para alojar mejor. Georgia es la campaña para Begoña en Londres, en todo el mundo. Georgia es África. Anda que no da de sí Georgia, además de Stalin. Georgia iba a haber sido San Petersburgo, porque el primer encuentro lo tenían programado en Georgia, pero lo tuvieron que paralizar por el tema del COVID. Entonces ya el siguiente lo hicieron, las famosas noches, las hicieron en San Petersburgo. La noche blanca de San Petersburgo, cuando mandaban a los escoltas a dormir. Qué bonito es eso, ¿no? Pues es que Tiflis, allí, la vez que asaltó un banco, mataron a 40 los bolcheviques. Había Stalin, que era atracador. Lenin mandaba mucho, pero él luego el dinero que le mandaba era un noble, le mandaba la madre y tal. Pero era lo grande. Y había un delincuente llamado Camo, que era un asaltador de bancos. Entonces Camo se hizo amigo de Stalin, o Stalin se hizo amigo de Camo. Asaltaron el Banco Central de Tiflis, se resistió la gente, 40 y tantos muertos. El banco está en la plaza central, o estaba en la plaza central de Tiflis.
Y ahí, desde entonces, le tuvo un respeto Lenin a Stalin, que lo nombró sucesor. Matar a 40 tíos en Georgia. Tienen esa fama los georgianos. Sí. Pues Stalin, el único que no tenía ningún pariente judío en el primer gobierno de Lenin era Stalin. Hay 2 sitios donde se blanquea el petróleo, que está marcado por sanciones internacionales. República Dominicana está blanqueando el petróleo que viene de Venezuela y Georgia blanquea petróleo ruso. Que es el que querían llevar por Canarias. Y los 2 sitios aparecen en la trama del PSOE. Todos, qué Georgia y República Dominicana. Pues por eso te digo yo que, en fin, el One, como le llamaban, es que le llamaba Chiqui Venegas, el One y Dios, le llamaban Dios también. ¿Y qué dice Dios hoy? Pues ayer estaba mal encasquecado Dios. Sí. Palabra de Dios. Bueno, pues la palabra del ángel, en este caso escribano, es que niega ahora mismo que le hayan pedido la dimisión. Vamos a seguir informando de esto en Libre Mercado. Ahora lo que sí que te puedo contar es que en el IBEX 35 se han perdido ya otra vez los 18.000 puntos, está cayéndose un 0,99% en este mismo instante, 17.923 puntos para nuestro selectivo, donde quien más cae, bueno, Indra lleva unos días muy malos con una caída acumulada de más del 14%, de hecho ahora mismo se está dejando un 1,56. Pues menos mal que era mentira, ¿no? Que le habían pedido que se fuera. Sí. ¿Cómo se llama el sacacorchos de la Moncloa? Ahí actúa mucho De la Rocha. De la muchísimo. Rocha. Suele ser De la el Rocha es de la dinastía de la Rocha. Sí, es el hijo. El hijo de la Rocha. De Manuel de la Rocha. Que eran de la facción de extrema izquierda. Siempre era la extrema izquierda, muy ligada a los maoístas y tal y cual. Sí. Tampoco amigos del champú. Aquella, no sé por qué, los guerristas eran como Urtasun, un poco amigos del champú. Le llamaba siempre en el socialismo de Puerto Urraco. Este de la Rocha tiene mucho más poder que el padre tuvo nunca, ¿eh? Este opera mucho a nivel gabinete, intramuros. El otro no, el otro era de la esencia del socialismo. Este tiene fuerza, ¿eh? Este no, este es un Javier de Paz con 20 años por delante. De hecho, se habla que también apareció de alguna manera en las conversaciones sobre los rescates y mantenía un control. No? Sí. No. Bueno, y buy and hold, porque si hablamos de renta variable, por supuesto tenemos que hablar de renta fija. ¿Sí? Que contra todo pronóstico se ha convertido en un refugio casi, ¿eh? Desde luego que sí, y además, si un producto que tradicionalmente no ha sido la que más ha brillado por su rentabilidad, si conseguimos un gestor que sí es capaz de generar muy buenas rentabilidades dentro de este producto de la renta fija, pues mejor que mejor. Ese gestor además es español, se llama Rafa Valera, ha sido nombrado mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativa euro y además el único español que aparece en el top 5 de Citywire, y lo ha conseguido precisamente por las rentabilidades obtenidas en 2 fondos, Buy and Hold Bonds y Buy and Hold Debt. ¿Que queremos más información tanto del gestor como de estos 2 fondos? Bueno, pues podemos llamar al 900-550-440, 900-550-440, preguntando en nuestro banco o entrando en www.elmejorenrentafija.com. Bueno, vamos a ver, noticia de interés cultural y político y moral de la Eso es, Federico. Esta noche Danny Ocean vuelve a subirse al escenario del Movistar Arena en su segundo concierto en Madrid después del éxito de anoche, después de su magistral interpretación de Alma Llanera en la entrega del Premio Nobel a María Corina Machado. El cantautor venezolano está en plena gira Babylon Club Tour. Bueno, y por cierto, Carlos, Maite, ¿han pillado o no han pillado a Alex Saab? Alex Saab es como decir Baltasar Garzón, ¿eh? O sea, bueno, es que la noticia que hay es que lo habrían detenido, lo han desmentido, lo han reafirmado. Lo ha confirmado Reuters, ¿eh? Ahora. La agencia de noticias Reuters lo ha confirmado. Es verdad que era el Radio Caracol en Colombia quien daba la información, y los familiares y el círculo más cercano a Alex Saab desmentía la noticia, pero había mucho detalle en esa información que daba. Sí, Caracol además citaba fuentes de la inteligencia estadounidense, confirmando que el plan es extraditarlo a Estados Unidos, extraditarlo de vuelta, porque estaba detenido. Claro, lo devolvieron a casa. Lo devolvieron a casa por un intercambio, lo perdonó Biden. Esto estamos hablando, creo que fue de octubre del 24, que volvió pues como un gran triunfador, lo nombró Maduro ministro y ha durado pues lo que ha durado. O sea, que es muy interesante. O sea, que, pero es que Alex Saab, es que en España
Es que aquí era Baltasar Garzón, o sea... Baltasar Garzón, su bufete lo defendió porque él tenía una orden internacional porque este ha sido supuesto testaferro de Maduro y un hombre clave en todos los negocios corruptos del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez, porque él empezó con Hugo Chávez llevándose comisiones, desviando fondos del programa de ayuda de vivienda social. Y él lo blanqueaba además. Sí. Entonces lo detuvieron en Cabo Verde, en una escala que hizo volviendo de Teherán, qué casualidad, a Caracas, su avión privado paró en Cabo Verde y ahí me imagino que la inteligencia, el Interpol lo estaba esperando y lo pilló. Recuerdo que además no esperaba, porque él creía que iba a lo seguro. ¿Quién iba a pensar? Hombre, los americanos, pues dice, no se van a fijar en Cabo Verde. Sí se habían fijado. Y llegaron a un acuerdo con Cabo Verde y ahí lo pillaron. Y Garzón, su bufete, se encargó de defenderlo bastante para impedir la extradición. Yo recuerdo que incluso, como siempre hace Garzón en estos casos, hubo un comité de no sé qué comité de derechos humanos de la ONU, unos cuantos así juristas que se manifestaron en contra de la extradición de Alex Saab. Por supuesto lo extraditaron. Pero es importante, porque muy importante, si de veras se ha efectuado la detención, que tiene pinta de que sí, de que efectivamente lo han detenido, es que las órdenes están funcionando y que no se está haciendo... Delphi está alineada, como dicen en... Que la tiene controlada. Y Alex Saab, además, apareció en un listado, Luisa Ortega, cuando se marcha la fiscal de Venezuela y se tiene que marchar... Bueno, es que para marcharse viva. Claro, dio una serie de nombres de personas que tenían contacto con José Luis Rodríguez Zapatero. Mencionó a los Ibrahim, que son unos empresarios muy famosos allá, que por cierto estuvieron implicados en una primera inyección de dinero a Plus Ultra en el año 17 para mantenerla con vida antes del rescate. Y menciona también las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con Alex Saab. Es decir, lo metió a Alex Saab y a José Luis Rodríguez Zapatero en un cogollo de tejemanejes empresariales extraños con un tufo espantoso. Los Ibrahim se supone que eran el Camilo y otro Rodolfo Reyes, eran como los propietarios en la sombra de Plus Ultra, de hecho, que era... En principio parece que es como una empresa de blanqueo. Que de hecho su sobrino opera en Panamá. Y casualmente lo que ha declarado Víctor de Aldama es que los pagos que se le habrían hecho por las presiones de José Luis Rodríguez Zapatero a Pedro Sánchez para conseguir el rescate se le habría pagado a través de un entramado de 3 sociedades en Panamá, que es donde Ibrahim tiene a su sobrino. Que por cierto rescató Zapatero a un Ibrahim en una situación de dificultad. La detención se produce después además del encuentro entre Donald Trump y Petro, en donde ha habido una conexión definitiva entre... Le ha ofrecido que los ejércitos y en colaboren. Plena campaña electoral a las elecciones nacionales en Colombia, que dedicaremos también tiempo en las próximas semanas, porque desde luego tienen una pinta Ahora, lo muy curioso del asunto es que algo tiene el agua cuando la bendicen. O sea, desde que entra Marco Rubio en lo que era siempre un sitio que era un nido de rojos o un nido de vagos. Tú ibas al Departamento de Estado, bueno, faltaba un mural con el Che, o sea, era una cosa de progres que además odian a su país. Entras en el Pentágono y te dan ganas de ir a la guerra con los Estados Unidos. Entrabas en el Departamento de Estado y te daban ganas de denunciarlo en el Pentágono. Esos son traidores. Pero son tiempos de Reagan, y era Reagan. Bueno, imagínate después de Biden. Pero ha sido entrar Marco Rubio y tienes ya, moviéndose, pero de una manera convulsa, los cubanos ofreciendo lo que dijo, luego también lo ofreció. Lo de ayer cuando leo lo de Petro, pero si esto lo dijo ya Maduro, que iba a luchar contra el narcotráfico. Y luego dijo que era un cobarde Trump. Y después dijo que no. Maduro se ofreció él mismo. Se ofreció él a luchar. ¿Qué quieres? Petróleo, llévate lo que quieras. Sí, pero no quería irse. No, él no. Y le habían dicho, te tienes que ir. Hay una cosa maravillosa con México, y es que desde que empezó todas las gestiones Marco Rubio, que evidentemente llamó a Sheinbaum y le dice, vente para acá o te crees que yo soy idiota. Que no solamente Cuba vive del petróleo venezolano, sino que cuando le falta el petróleo venezolano le enviáis vosotros el vuestro y vosotros distribuís la droga de Colombia, etcétera, la distribuís vosotros desde México para que entre en Estados Unidos. Desde ese momento ahora hay un listado como de 6 narcos, de 6 cúpulas de narcos mexicanos que casualmente han sido detectados. O sea, casualmente la policía ha descubierto, se ha dado cuenta que tenía pruebas contra ellos y los ha desarticulado a toda prisa. Hay que decir que Sheinbaum, que es una tía siniestra que odia a España y a Occidente, es
comunista, masona, o sea, lo tiene todo, la verdad, en México. Es como ese mal que tiene México, que es antiespañol, anticatólico, mafioso. Se casó con un hijo de españoles, republicano, lo cual a lo mejor no le fue muy bien. Lo que, sí, también el rebote es fino, porque es lituana, ¿no? El padre, sí, de origen. Es Los padres son mexicanos, pero tienen de origen comunista. Comunista, sí, se ve. Igual que AMLO. De origen judío, comunista, Europa del Este. Andrés Manuel López Obrador, llamado Cobrador por sus relaciones con el cártel, y hay una película, se llama El conejo en la luna, que hace referencia a un cuadro, digamos, europeo, de un director que desapareció en Alemania y no se ha desaparecido de los vivos o ha desaparecido y se ha cambiado de cara y ahora se llama, no sé, Karl Lagerfeld. El caso es que ahí sale López Obrador cobrando en su despacho, cuando era alcalde de México, de la capital, cobrando directamente. Pero hay vídeos de su equipo, me acuerdo uno que era uno de su gobierno de Ciudad de México, que le filmaron y era muy cómico porque el tipo llegaba uno, pero en plan, le daban fajos de billetes, entonces se los metía en una bolsa y recogía, porque los contaban las gomas. Entonces había un payaso en la televisión muy gracioso que decía, hasta las ligas se llevó, porque iba cogiendo las gomas, ¿no? Bueno, ¿qué hizo? Cuando llega al poder, lo que hace es, va a ver a la madre del Chapo Guzmán, y es cuando dice que en vez de balazos, abrazos. Claro, ¿qué más quiere el Chapo? La madre y toda la familia, el hijo del Chapo, vamos a mandar. Y entonces hace lo de los jueces, que a partir de ahora los jueces los va a elegir el narco por votación popular. A ver quién no vota lo que diga el narco en tantas provincias. Por cierto, que hoy el debate, ya hablabais antes de Zapatero, está publicando Alejandro Entrambas-Aguas que fue Zapatero quien envió un emisario del Partido Socialista, Serrano, para verse con Leire Díez después de que ésta saliese de prisión. Sí. ¿Sabéis dónde se reunió Serrano con La Fontanera? Pues en una terraza. Una terraza aquí arriba. Aquí arriba. ¿Has visto la foto? Digo, me suena. Sí, en la cafetería Fortunata, que tenemos aquí el gusto de poder gozar y disfrutar todos los días al lado de la radio. Pero no saben que aquí podemos denunciar el mal, que lo olemos. Viene muchísimo, a la cafetería esa de la esquina. A lo mejor quiere pasarse. Sí, a mí es que a los de la izquierda en dificultades siempre quieren pasarse. Siempre. O sea, ¿por qué? Pues porque cuando estás en dificultades tienes que saber por dónde va el enemigo. Luego, además, como ellos se llegan a creer que hay una conjura de jueces, de medios y tal, se lo creen. Pero anda que no hay cafeterías en Madrid para quedar, pues que hay que quedar en la cafetería que está al lado de radio, ¿no? Pero esta historia, el otro día vi que Pemex ha renunciado a mandar oficialmente más petróleo a Cuba. Por lo menos habían suspendido el envío de un carguero. Es que se lo habían pillado. Y entonces dijeron que lo suspendían. Y luego todo el petróleo. Pero es que, y llega ahora, ayer, el Raulito, el hijo del Raulito y la Raulito, como le llaman y tal, conservado en alcohol desde tiempo inmemorial. Sí, ahí sigue. Que hay, y entonces se ofrece para hacer lo que quiere Estados Unidos, pero él quiere ser el Delci. Y dice, vamos a ver, que el Delci tiene fecha de caducidad, que en el plan de Marco Rubio ya le salva ahora, tal vez el dinero mañana, pero eso se va a acabar. Y los Castro están acostumbrados a ser eternos. ¿Se va a acabar o la van a acabar? Porque como siga entrando a degüello con los... Pero es que para eso está. Exactamente. Y al final matará a Cabello o Cabello la matará a ella. Si ha entregado a Saab, es capaz de entregar a cualquiera, incluido Zapatero. A su hermano. Tú decías una cosa, Federico, y yo estoy convencido que eso acaba así. Y es que lo que les han prometido no es un indulto oficial, no. Es coger las maletas y el acceso al dinero. Ahora, ahí hay un problema. Maduro aceptaba eso y eso no podía ser porque, claro, Maduro ya está procesado. Entonces, como capo del cártel de los soles, Maduro no lo puede perdonar el presidente de Estados Unidos, salvo cuando está condenado. Lo puede indultar después, pero no puede interrumpir el proceso. Y ese proceso ya está en marcha. No lo entendía Maduro. No, porque es como eso. Ahora estaban convencidos los avispas negros estos famosos que tiene allí destinados Cuba, estaban convencidos de que lo mismo un día le entraba el tembleque, cogía las maletas y se marchaba a Rusia. Por eso lo vigilaban. Por eso ese cinturón de seguridad no era de seguridad. En un momento dado dijo que estaba dispuesto a salir. Y dijeron, no sales. No sales. Tú no sales.
Ahora es fantástico. Es fascinante. Yo lo que cuando está vi pasando. al borracho al idiota de Petro, que el embajador de Colombia renunció el año pasado diciendo: yo no puedo ir a París y estar pendiente de un señor que va a ver dónde compra coca y borracho todo el día. Es que eso, la imagen de mi país, más como son los colombianos formales, que son muy formales, y además son gente bien y tal, y llega este tío que además cuando sale con el Travelo de 2 metros en Panamá, que salía de la manita... Que daba vueltas alrededor de una fuente, ¿te acuerdas? Sí. En una plaza y él daba Pensaría vueltas. que no le iban a grabar. O sea, es que es tonto de lava. Y cuando retransmite por sorpresa el Consejo de Ministros y de pronto en la cadena oficial de Colombia ven que empieza el Consejo de Ministros, los ministros no saben que están siendo televisados y empiezan a decir unas cosas atroces. Pues dentro de poco hablaremos. La mitad están borrachos, otros el otro día sacaron otra comparecencia de este hombre en un estado lamentable. Pues próximamente hablaremos de Colombia, además lo haremos con Ernesto Yamure, que va a venir a España en los próximos días y él se lo sabe todo, y además le podemos leer en Libertad Digital también. Así que vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Vamos a escuchar a los oyentes, a ver por dónde van. Y en cuanto sepamos a ver qué pasa, si habla serrano o la serrana de mi copla, pues se lo contamos, Bueno, Silvia, a ver, ¿hoy los oyentes por dónde van? Pues preguntábamos, Federico, por la reacción de los CEO de X y de Telegram al anuncio de Sánchez, que les quiere hacer responsables penalmente de lo que ocurra en las redes sociales. Ayer le llamaron la atención también en la Unión Europea. Efectivamente, es un imposible. Ya les han dicho que eso no es competencia del Gobierno de España. Pero lo más curioso es que más que opinar sobre lo que han dicho estos CEO desde las empresas, han querido opinar los oyentes sobre la respuesta de Sánchez. Eso de deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos. Una pausa y comprobamos que... Sancho Álvarez. Bueno, es que hay teorías al respecto. Vamos a comprobar por qué se ha armado revuelo con esta cita. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver. Os decía antes de la pausa que había cierto revuelo en el contestador por la cita del Quijote, en ese tuit, en ese mensaje del gobierno, del presidente. Y es que, claro, es que parece que lo ha vuelto a hacer. Con los antecedentes de la tesis doctoral de Sánchez, claro, el tuit no parece que sea cosecha propia. Parece muy oportuno que Elon Musk le haya puesto verde a este dictador que nos está gobernando este país, el Cerón de la Moncloa, llamado Pedro Sánchez Pérez Castejo. Este personaje lo que quiere es acallar las voces contrarias a su régimen dictatorial que quiere imponer. Estoy totalmente de acuerdo con el de Telegram. España ya es un estado de vigilancia. Nos vigilan todo. Y después me alegro muchísimo que Musk haya dicho todo lo que dijo de Sánchez. Tiene toda la razón. Yo creo que el señor Sánchez no ha calculado bien el tiro con meterse con los oligarcas tecnológicos. ¿Ustedes se imaginan lo que podría ser que estos señores decidieran restringir las redes sociales en España? Un plazo de 24 o 48 horas, no más. Parece mentira que el señor Sánchez no sepa que cuando al pueblo se le acaba el pino y el circo, se revela. Es que hasta para dar una respuesta tiene que plagiar. Toda su vida es un plagio y la cabecita no le da para más. Pedro Sánchez se lo tiene que hacer ver y vigilar más de cerca a sus asesores, porque yo creo que hay más de uno que le quiere hacer la puñeta, que pretende seguir dando coces por las redes sociales y responsabilizar a Elon Musk de las consecuencias. Yo lo veo capaz de culparlo de lo que ha pasado con los trenes, antes de llegar a Ayuso, claro. Que lo han retratado, vamos. Oye, por cierto, en tu equipo de asesores, alguno lee el Quijote, aunque sea en versión infantil, ¿eh? Ladran, luego cabalgamos. ¿A ti no se te ocurre eso en la vida? La cita quijotesca de este ímprobo presidente del gobierno es de risa. Yo lo que no sé es a qué Sancho se refiere. Quizás sea a Óscar Puente. Bueno, en lo ancho puede ser, en lo alto no, pero puede ser, sí. Bueno, a Rocinante, por lo alto, sería Rocinante. Babieca no, que es lo más parecido. Un Babieca es exactamente Puente. Ayer, cuando estaba con Karina Mejías, que hizo una intervención muy trabajada, muy solvente y tal, empezó a hacer muecas, empezó a hacer movimientos convulsos, pero como si bajara de una rama de la selva. Empezó a hacer así. Daba con la cabeza, digo, va a romper la mesa, porque este animal, 2 metros de animal, un orangután con los brazos larguísimos. Y entonces, en un momento, mete la cabeza y sacaba brazos, digo, bueno, va a llegar a Karina y le va a acariciar la nariz, o sea, era tremendo, pero extendiendo los brazos simiescos que tiene y haciendo así.
que se rompe las narices este tío. Era un espectáculo. Y la tía que estaba al lado, que no sé si es la misma que está Martínez del PSOE, otra similar, se tiñen del mismo color y yo no los distingo. Ese color a la de cuervo, violín anciano o algo así, fatal. Y lo miraba como complacida. Pero vamos a ver, que está montando un número, un ministro está preguntando un diputado, hay 46 muertos de por medio, es que pues compórtate. Nada, pero nada. De todas formas, respecto a la iniciativa, el anuncio fake de Sánchez, yo hoy me he leído muchas columnas de más o menos columnistas en edad de criar, de crianza, que hay muchos hoy, y me llama la atención, y yo me incluyo también entre ellos, que no tenemos un juicio claro al respecto, es decir, que hay un problema. Esto significa que hay un problema con las tecnologías, con Internet, con las redes sociales. Sí. Que esto sea el camino que hay que seguir, obviamente no, porque no se puede y pues es que no se puede. Imposible. Ahora, que no haya un criterio establecido, fijo, entre la población que ahora mismo está en edad de criar a los chavales. Y en ningún país de Europa. Y en ningún país de Europa, yo creo que es la muestra evidente de que tenemos un problema. Sí, el problema es que él es el primero que sabe que no va a llegar a ningún sitio con esta norma en el asunto de fondo del problema. ¿Os acordáis? Y lo utiliza para colar la píldora política, intentar controlar el mensaje político. El asunto más de fondo el año pasado era el porno en las redes. No por hay que decir en YouTube, no por. Y entonces dijo que iba a dar un pasaporte. Inmediatamente los castillos le pusieron el pajaporte. ¿Y qué fue de él? Pajaporte. Ni pajaporte, ni pasaporte, ni portanada. ¿Por qué? Porque es un anuncio. Si anuncia todo lo que no va a hacer, pero que le parece que ese día o ese rato va a ser titular. Y luego ya está pensando en otra cosa. Pero que esto ya lo ha hecho 3 veces y la otra vez que iba a controlar el sexo y tal. Hombre, controla Ferraz primero, luego la controla Moncloa, donde tienes saliendo con la bragueta abierta y explicando que es una felación a las gallinitas que él contrata. Imagínate el casting. O sea, yo no, pero les da igual. Lo veía ayer con el puente. Estos les da igual, o sea, ven los cadáveres y es como el que oye llover. Yolanda Díaz también se sumó hace como medio año, en medio de toda la explosión de ChatGPT, y dijo que ellos iban a impulsar su propia IA, su propia inteligencia artificial. Dice, empieza por tener la natural y luego ya pasamos a la artificial. Y que de esa manera iban a detectar bulos en las redes y iban a atacar. Están siempre con lo mismo, lo llevan siempre al campo político, es lo que quieren. Bueno, el cortar principal mensajes. bulo es el filtro del presidente del gobierno en TikTok. Cuando tú, presidente del gobierno, te pones un filtro que te hace parecer que tienes 20 años y 20. Que tienes yo decía un esta mañana... Eso ya en sí es un bulo, es un engaño. Ana Belén en Zampo y yo, que tenía 14 añitos. Él parece que sea una nena de 14 años, tiene una piel lisa, más de niña que de niño, porque a esa edad todos son granos y tal. Ana Belén no, Ana Belén siempre perfecta de aquella manera, con su oso, el oso es puente, evidentemente. Y entonces yo lo veía el otro día, cuando me enseñaste en TikTok, digo, pero bueno, ¿pero por qué se empeña en parecer? Primero, no está, es como un efebo, una cosa rara. Y luego tiene, pues entre 15 y 17 años, no llega a la mayoría de edad. Pero vamos a ver, que te hemos visto caracráter, que te hemos visto decir atrocidades en el Parlamento ayer. Pues el tío en TikTok, no es que es un bulo, como decía ayer, una patraña y una mentira, decía Puente, que él mismo es una patraña. No, pero hay gente que va más allá, porque Sira Rego, después de que Sánchez había anunciado lo del plan para limitar el acceso de menores de 16 años, ella sacó otro tuit diciendo que ella limitaría a todo el mundo. Claro. Sí, sino que ella tendría que poner un control de Twitter para todos. Yo creo que es que no es ayatolá de momento, pero si pudiera cambiar de sexo se hacía ayatolá, porque esa tiene el punto tienen cerca, con todos los viajes que se hace, que ahora va por el 4º viaje ya Pedro Sánchez a China, la empresa tecnológica que ha implantado todo el sistema de limitación, por ejemplo en Irán, de utilización de Internet, es una empresa y es tecnología china. Todo es chino. O sea que lo tiene muy fácil. En el próximo viaje, Puente también está comprando componentes de trenes en China. Bueno, todos ya van ves, a China. Ya ves, y luego pasa lo que pasa. Vamos a ver, ofertas límite, Naya, recordemos el Corte Inglés. Unas ofertas increíbles, pero por un tiempo limitado. Hasta el domingo. Hasta el día 8. Por ejemplo,
ejemplo, 15% de descuento adicional en grandes electrodomésticos de marcas como LG, Hisense, Beko o Fujitsu. También en pequeños electrodomésticos, marcas como Philips, LG, Dyson o DeLonghi. En electrónica, la cámara Evil Nikon Z50 con un objetivo de 16 a 50 milímetros. Pasa de 1.249 euros a 999. El smartphone Xiaomi 14 Pro Plus 5G de 529,90 pasa a 369,90. Y además hasta un 45% de descuento en televisores de 55 pulgadas o más. Ofertas límite, consulta condiciones solo hasta el 8 de febrero en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Bueno, sí, nos vamos a ir enseguida a la información. Hay muchas noticias de última hora y muy importantes, Federico. Pues sí, vamos allá. Llegan desde Bruselas. Es la mañana. Es radio. Sobre cualquier etapa donde yo he tenido responsabilidad. No creo que puedan preguntarme sobre mi vida previa a posteriori y no creo que puedan preguntarme sobre un suceso que no encaja ni es objeto de esta comisión. Es lo que pienso. Bueno, yo creo que... Ahora, yo en cualquier caso intentaré cumplir y dar la respuesta a usted, señoría, a todo lo que pueda. Bueno, pues sí, cierro también, usted sabe que también hemos sabido, esto se hizo público, la comida suya con Pilar Alegría, una vez que usted... Bueno, pues tenemos sonido en directo, Federico, de la Comisión Coldo del Senado, comparece... Parece los morancos, ¿verdad? Compareces. El sevillano Paco. Sí, pero hay Paco sevillanos Salazar. muy finos y luego los morancos que son muy finos, lo hacen aposta. Hay que decir que no solo le van a preguntar, bueno, no solo le están preguntando por esas denuncias de acoso sexual o esa comida con Pilar Alegría, también le están interrogando por Cerdán o por la financiación de la campaña de Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista. Sí, señor. Cámara Alta, Maite Loureiro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gran expectación aquí con la declaración de Paco Salazar, que ha llegado solo y con una actitud bastante chulesca. Ya responde en estos momentos a las preguntas de la senadora de UPN, María Caballero, que le ha preguntado, como comentabais, por las primarias del Partido Socialista, un asunto especialmente dedicado, ya lo vimos en la comparecencia de el propio Pedro Sánchez. Paco Salazar, en este sentido, ha dicho desconocer de dónde procedía el dinero que financió la campaña que hizo secretario general a Pedro Sánchez, sobre todo en lo referente a la empresa Bancal de Rosas y la posible procedencia de parte de esa financiación del dinero del suegro por parte de los prostíbulos. Vamos a escuchar ese momento. ¿Hubo aportaciones de personas jurídicas? ¿Empresas? No lo puedo asegurar, pero que a mí me suene, creo que no. ¿No le suena a usted, como tampoco le sonaba a Pedro Sánchez, si su suegro Sabiniano Gómez hizo aportación alguna? Es que no puedo saberlo. ¿O alguna empresa de obras públicas, Servinavar? No sé. Es que nunca tuve ni tengo acceso a esa información, no puedo saberlo. Vale. Bueno, le está preguntando, como decíais, en estos momentos por esas denuncias de acoso sexual. Dice que dimitió por su familia. No nada que ver con ese asunto, con las denuncias de acoso sexual. Bueno, y de acoso económico, porque dice que no sabía, pero si la campaña la llevaba él. La llevaba él. De hecho, entonces tú llevas una campaña, te viene el dinero y no sabes de dónde viene. La llevaba el Chapo Guzmán o el Chapo Servinavar. La llevaba él hasta el punto... O el Chapo Sabiniano, pero ¿esto qué es? Hubo un momento en esas primarias en las que tuvieron una enganchada muy fuerte entre los distintos responsables de las campañas de cada uno de los varones de las primarias. Y el que representaba en esas reuniones, donde fueron llamados por Ferraz para que se acabara lo que estaba ocurriendo, fue por parte de Pedro Sánchez, Paco Salazar. De hecho, ahí coincide él con Pilar Alegría, porque Pilar Alegría se reúne en representación de Susana Díaz. Sí, eran las dos cabezas pensantes de las dos candidaturas. Si entraba dinero en Bancal de Rosas, Paco Salazar lo tenía que saber sí o sí. Pero sí o sí. Y la otra persona en este triángulo era Santos Cerdán. Claro. O sea, claro que está en el medio de todo. O sea, Paco Salazar tenía información absolutamente de todo. Y hay que recordar, esa Fundación Bancal de Rosas se aprovecha, decían ellos, una laguna legal. No había ninguna laguna legal. O sea, anotarte dinero y llevarte dinero sin identificar quiénes son los aportantes no existe como laguna en el sistema de financiación ni de partidos ni de primarias. Pero él aprovechó que sabían que se iban a convocar las primarias y en las 2 semanas previas a las primarias aparecieron ya con 82.000 euros metidos dentro de la Fundación Bancal de Rosas. Claro, fue cuando la candidatura de Susana Díaz dice, ¿pero dónde habéis sacado ese dinero? Dice, no, es una laguna legal. Esa fue la gran argumentación. Laguna, charco. Como para no saber de dónde venía ese dinero. Más que Bancal era charco, fiemo y estiércol. Que pusieron como responsable la fundación a Francisco Martín, delegado del gobierno. El de aquí, el amigo de Bildu. Están todos metidos en la misma historia. Sí, de hecho, él declaró también en el Senado, en la comparecencia sobre el Bancal de Rosas. Bancal de Chistorras. Sí, totalmente. Además Rosa debía ser el perfume para taparlo. Además del Senado, a esta hora también tenemos actividad en la Asamblea de Madrid. No es tirar los tejos, es acoso. ¿Entiende la diferencia, señor Serrano? Esta mujer, víctima de acoso laboral y sexual,
También acudió a usted, señora Ayuso, pero usted no se dignó a reunirse con ella. Sí lo hizo con su acosador, pero a ella le envió a sus secuaces para que le explicara que mejor la boquita cerrada. Ahora que se sabe todo, ¿qué va a hacer? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular. No, señoría. Bueno, pues es el primer pleno del año. Está monopolizado, evidentemente, por esa denuncia interna por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles, que el Partido Popular habría intentado tapar. El PP, evidentemente, lo niega y uno de los involucrados, Alfonso Serrano, pues ha ofrecido explicaciones hace tan solo unos minutos allí en la Asamblea, donde está nuestro compañero Luis Díaz. Luis, cuéntanos qué ha dicho. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Acabamos de tener la primera reacción del PP de Madrid tras esa noticia publicada a primera hora por el diario El País. El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, asegura que es mentira que el partido presionara para tapar algo y recalca que sorprende que esta información salga justo ahora cuando es el primer pleno de la Cámara Regional, cuando es la comparecencia de Francisco Salazar en el Congreso y el final de la campaña en Aragón. Alfonso Serrano subraya que en la reunión en que mantuvo con la concejala se le traslada únicamente disputas con otros ediles, a lo que se le pregunta directamente si formaba parte de algún tipo de acoso o abuso sexual, a lo que la concejal respondió que no. Escuchamos a Alfonso Serrano. Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa. Y en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona. Una información, por cierto, en un pleno tenso y que la izquierda está utilizando para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora los populares están valorando llevar estas acusaciones a los tribunales, ya que consideran que esta información lo único que busca es dañar, dicen, la imagen del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Hay que decir que lo han conseguido. Pero ¿cómo no? Y el que esté utilizando, lo dice Ayuso y es verdad, para taparlo de Salazar y aliviar a Pili Juerga. Lo cual no quiere decir que al menos una parte de lo publicado no sea, en todo sea caso, cierto. Sí, efectivamente, sí. Pero bueno, que tomen medidas legales. Que lo denuncien, pero claro, que denuncien a Oghurlian y a la señora. Pero a Oghurlian. O sea, no esto de... No, pero es que esta... No, al medio. Al medio, si es mentira, el medio tiene una responsabilidad gravísima. Un apunte final sobre el temporal. Los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio. La Junta de Extremadura ha ordenado la evacuación de 2 pedanías de Badajoz por la crecida del río Ardila. Y en Andalucía, hoy María Jesús Montero va a utilizar el temporal para hacer campaña, porque a las 10:30, es decir, a esta hora, se está reuniendo con el delegado del Gobierno para evaluar las consecuencias de las lluvias en Andalucía. La vicepresidenta y ministra de Hacienda para evaluar las consecuencias del temporal. Hay que decir que en las últimas horas se han producido más desalojos, más rescates y más incidencias. Última hora, es Radio Sevilla, Laura Montes. Hay miles de desalojados y cientos de personas aisladas en municipios de Andalucía que han quedado incomunicados. Más de 150 carreteras permanecen cortadas por inundaciones o desprendimientos y la circulación ferroviaria de trenes de ancho convencional continúa interrumpida. Además, hay localidades como Dúdar, en la Vega de Granada, cuya población ha sido esta madrugada desalojada al completo. Por su parte, en la Xarquía de Málaga se busca desde ayer a una mujer de 35 años que cayó al río Turbilla después de que se tirara al agua para salvar a su perro. Y en Sevilla capital, a primera hora de esta mañana, el fuerte viento ha tirado un elemento ornamental desde lo más alto de la Giralda. La zona ha sido ya acordonada. Se trata de una de las 4 azucenas que coronan el campanario en la Giralda. A mí, yo estoy salvar al perro. Sí, el perro que además ha sido rescatado con vida. Además. Bueno, yo cuando daban 46 muertos, que había aparecido el perro, hombre... Ya sé que hay más mascotas que niños, pero yo soy analógico y he nacido en el campo. También es verdad que puede ser la reacción esta del microsegundo, ¿no? O sea, sí, claro, que ves a tu perro y te tiras. O sea, sí, que pero ni eso lo es piensas, lo chocante. ¿no? Ya. Chocante, que no es tu hijo, creo. Ya, pero para muchas personas es como si fuesen sus hijos. No, es más, pero si yo lo veo. ¿Qué le dices a mamá? En fin. Para esto no hemos muerto 1 millón de españoles.
Pero van a morir 1 millón de noruegos a este paso, ¿eh? Ya verás luego los comentarios que nos hacen a ti. Vamos a ver. Por la cosa perruca. Mira, yo he llegado a una conclusión, que el tiempo que me quede de vida, que creo que es mucho... Vas a decir lo que te dé la gana. Absolutamente, absolutamente. Estoy contigo, me parece. Y además es que no vale la pena vivir si no es así. Es verdad. Porque luego te da un telele, te estás muriendo y encima me he callado. El gran Ocaña, del gran pintor, que murió luego por un accidente y tal, decía, no se me quedará nada en el buche. Bueno, pues eso es una norma. Tú lo dijiste en uno de los documentales, creo que el de Televisión Española, fundé una radio para decir lo que me daba la gana, ¿no? Pues claro que sí. Pues puede ser también esa frase lapidaria. Cosa, ¿eh? Sí. ¿Tú sabes la de úlceras que te ahorras? Bueno, hay una imagen muy graciosa en Twitter, también un dibujo que decían, es que a mi edad si me callo me salen subtítulos. Bueno, mencionas Noruega. Es que vengo además de leer la información del medio oficial noruego NRK, de este diario, de este digital, que ha transcrito todos no, porque hay 1000 cruces de mensajes, hay 1000 mensajes que se cruzan Epstein y Mette-Marit de Noruega. Y hay 1000 material... no es metáfora, cientos. No, de verdad, 1000. O sea, hay material que nos deja... Lo decíamos hace 48 horas cuando ya... de alguna manera intentamos entrar en ello y estuvimos mirándolos. La relación entre ambos sugiere una intimidad que es exagerada. Sí. Es verdad que hay un momento en el que ella le dice, me gustaría presentarte a Haakon, a mi marido, y que han tenido desde el gobierno de Noruega que reconocer que al menos hay un encuentro del futuro rey de los noruegos con Epstein. Pero todo lo que va saliendo, Federico, es escalofriante porque, como digo, ella llega a pasar varios días, varias veces en la famosa isla de los horrores. Eso sí que es una isla de los horrores. Antes la se de llamaba Epstein. de las tentaciones, como el concurso. Le ofrece, ya sabes que se han filtrado fotos en las que él tiene una consulta de ortodoncista y una consulta dental. Él tiene un sillón dental, tiene aparatología dental. Eso es un le ofrece vicio. Un blanqueamiento a Mette-Marit de los dientes. O sea, es todo... Tendría médicos un allí, blanqueamiento todo. a médicos y enfermeras. Le dice, tengo el mejor médico, no encontrarás en Europa un médico como este que te vaya a hacer además una revisión. Yo ya no sé si es doble sentido o qué leches está pasando aquí, pero como digo, es escalofriante. Hay que hablar de esto porque además se está celebrando el juicio de su hijo mayor, de Marius Borg, que ayer declaró ante la sala lloricoso, empastillado. Todo esto además está en las crónicas, no me lo he inventado yo. Él abre así diciendo, perdónenme, pero estoy medicado, y todo lo que cuenta, y claro, dices, madre mía, si es que ¿lo llevan los genes o qué está pasando aquí? No es todo demasiado sórdido para pertenecer a una monarquía europea. Ya nos sugieren, ya sabes que tenemos además oyentes allí que nos sirven de corresponsales, no sé si aficionados, pero fantásticos. Sí, porque todo lo que nos han contado siempre en Dinamarca, en Noruega, siempre ha sido verdad. Siempre. Hay un rumor que hay ya y que suena con fuerza, y es que se va a anunciar la separación de Haakon, una medida quirúrgica tipo Cristina Iñaki para cortar esto de raíz. Bueno, de raíz, ya lleva echada unas frutas, pero para de alguna manera quitarse de encima esta imagen, porque Haakon está a punto de reinar. El rey Harald no está bien de salud, se ha hablado en muchas ocasiones de la posibilidad de que abdicase. Y, el que se iba a casar con Sofía de Grecia. Y luego es que estaban prometidos. Y en este caso la niña es la heredera, ¿no? La hija que la vimos en la ceremonia del Nobel, y que la vimos en el hospital visitando a su hermano el pasado lunes, unas horas antes de que comenzase el juicio. Y luego además es que hay 2 menciones a 2 casas oficiales de la familia real. Yo te acuerdas, cuando volví de Oslo te dije, no entiendo este palacio porque está en medio de Oslo, ¿verdad? Todo el mundo tiene acceso a él. Dicen que vive en una zona más, un patio de cara al interior, y que de hecho su vida diaria transcurre en una residencia un poco más alejada, pero es que algunas de las fiestas de este chico han tenido lugar en un palacio real, y hay un momento en el que dice que quizás sus padres estaban arriba en las habitaciones. O sea que es alucinante, Federico. Descontrol. Pero bueno, que está la cosa de los, como decías esta mañana, la cosa royal está un poquito agitada, porque ya Andrés Mountbatten, también está por ahí viviendo en el exilio. Sí, ahora ya no le dejan ni llamarse Windsor. Ya, le han quitado hasta eso. Porque Mountbatten es el nombre alemán. Después de la Primera Guerra Mundial dijeron que ya estaba bien, que no. Y entonces ya dejaron de ser Mountbatten. Pero los 1000 mensajes ha sido a lo largo de años. Sí, son varios años, pero él ya había sido condenado en 2005. Él
él ya había pactado, tenía una condena de 13 años Epstein de cárcel, y luego había pactado, porque Epstein no entra en la cárcel porque pacta. Sí. Reconoce que trata con personas, pero eso fue muy polémico. O sea, ahora estamos refrescando todo lo que ocurrió. Bueno, es que Bill Clinton era el mayor, el frecuentador de lo que llaman Lolita Express, que era el avión que llevaba a la isla de Epstein. Lolita Express. No dirán que no lo anunciaban. Bueno, pero ahí hay otra cuestión, y es que dice, bueno, pero ¿cómo intimidad? ¿Dicen algo? No, dicen algo más que una cosa íntima. Dicen el día en que va a estar en tal ciudad. Voy a estar en París el martes y el miércoles tal. Me viajo a Washington tal. Si vienes, yo estoy en Londres el día tal. Es decir, están quedando. Sí, bueno, y hay un día que se reconoce que... Oye, que esto hay que reconocer que son correos que no demuestran que luego hayan quedado, porque no hay fotos, etcétera, y si las hay... ¿A qué se dedicaba Epstein? A rezar en el desierto. Bueno, a él le gustaban más jovencitas. Y hoy lo que... Bueno, pero él también tenía una red de proxenetismo, ¿no? Porque bueno, al final... ha aparecido la conexión Barcelona. Con Barcelona, efectivamente, donde él llega a decir, esto es mucho más seguro que París, también, ¿no? Y desde ahí con su agente, llamémosle así, es donde, bueno, pues hacía fichajes de... Su agente le fotografiaba a las chicas y se las mandaba a Epstein para ver si le gustaban, ¿no? Yo lo digo porque es verdad que han salido en los papeles Juan Carlos I, sale una posible cena con Fanjul, con uno de los hermanos Fanjul, el cubano del emporio azucarero. Nada demuestra que cenasen ese día. Pero sí que existe la posibilidad de que fuese así, claro. Porque él lo dice, estoy impresionado, voy a cenar con Juan Carlos I. Y además esto es en 2019, si no me equivoco. Juan Carlos ya no era rey de España, ya vivía en Abu Dhabi, pero sí que existe la posibilidad de que tuviesen o estuviesen en el mismo recinto, que eso no criminaliza a nadie, porque coincidir con Epstein no criminaliza un poco. Sí, Epstein pero no fue significa un financiero importante, violador. O sea, que es que tampoco necesariamente era para cepillarse jovencitas, pero bueno, ya cuando ha habido conocimiento en esos años era lo que ahora se conoce, ya no tenía una actividad financiera... No, de financiero nada, lo que sobre tenía... todo que es que tienes que tener, no sé, en la posición de esta mujer, prudencia, ¿no? Que mínimo. No, porque es que parte de la excitación está en el fuera peligro. Amigo tuyo. Y en la de él, parte de la excitación entiendo que está en que ella es una royal. Hombre, claro. Y además dice, es retorcida, dice, no es como las demás royals. O sea, si es que es todo, ya te digo, cuanto más lees, más pues conociendo además, claro, con los antecedentes. Pues anda, que Sarah Ferguson, ya, y el frigo dedo. Quiero casarme contigo, le dice, ¿quieres ser mi marido? Le dice en un momento Sarah Ferguson porque le hace no sé qué favor. Es sí, le prestó 15.000, le prestó una cantidad de dinero, 15.000 libras, no sé cuánto dinero, porque está... Otra arrastrada, de verdad. Sí, y habla mal de sus hijas. Sí, habla mal de ellas, sí. La verdad es que... Ferguson, Fergie. Sí, ahora que tendría este hombre para que todas y todos se confesasen con mucha él, pasta. ¿no? Era guapo, era rico y tenía sexo a discreción. Bueno, y luego está claro que es un hombre que tenía un encanto personal, vamos, extraordinario. Eso dice y que tapaba Ana las Obregón. miserias y que tapaba los caprichos de los pervertidos. Que te hacía, a ver, ¿qué se te ocurre? Pues yo quiero ir de fraile y entonces quiero 5 monjas jóvenes. Monjas, ¿no? ¿De qué orden? Eso. Te lo ponía. Sí. Era un profesional. Te blanqueamos los dientes. Y luego, claro, y luego te blanqueamos los dientes y además hacemos una limpieza de cutis. Y luego de todo lo demás. No, o sea... En fin, bueno, Francisco de Borbón pagó la fianza, pero ahora lo contamos. Por cierto, que no se me olvide, las 10:40, Francisco de Borbón fue detenido por blanqueo de dinero. Zapatero sigue libre. Y hay mucho más peligro de riesgo en Zapatero que en el Borbón. Y muchas más pruebas. Pero vamos, a montones. Y mucha más pasta. Sí, señor. Es La Mañana de Federico. Es Radio.